A todas y a todos, hoy os traemos un nuevo podcast de Bájate de la Nube. En el día de hoy vamos a hablar de el mundo laboral para los jóvenes. Recordar nuestras redes sociales, en Spotify y YouTube nos llamamos Bájate de la Nube, TikTok e Instagram bájate de la nube.podcast y Twitter @bájate de la nube _. Y bueno, vamos a hablar de este tema porque hemos encontrado un dato muy interesante y es que la tasa media de paro juvenil en España es del 40,13% en el año 2020. Entonces, bueno, pues queremos hablar un poco sobre nuestra experiencia, ya que somos jóvenes, y nada, hablar del tema y poder conseguir llegar a un punto común. Pues sí, además este tema creo que afecta a muchas personas en España. Vamos a intentar hablar de ello evitando el tema pandemia, que obviamente ha alterado todas las estadísticas, sino vamos a basarnos de 2019 hacia atrás. Creo que el país está organizado en ese sentido mal, ya que exigen como que debemos tener un mínimo de estudios, tenemos que estar cualificados para tener un puesto de trabajo estable, pero también, si nos damos cuenta, a la hora de tú hacer una entrevista o buscar un empleo, lo que te piden es experiencia. Entonces es algo que se contradice, o sea, tú no puedes tener X años de estudio para ser muy profesional en un ámbito y a la misma vez tener 2 años de experiencia. O sea, por edad es imposible porque tú más o menos sales con 18 años de bachillerato y si entras de retiro a una carrera, tú con 22 estás en plena carrera y no puedes pretender tener 3 años de experiencia porque es incompatible y es prácticamente imposible. Entonces yo creo que eso es uno de los errores que el país tiene a nivel educativo y a nivel laboral, el sobre exponer, por decirlo así, a las personas a estudiar y a que tengan una carrera o incluso varias, porque hay gente que no solo se conforma con una carrera, un título universitario, sino que tiene 2, 3 y hay gente que tiene más. Entonces creo que deberíamos como llegar a un equilibrio entre los años de experiencia que te exigen y los años de estudio que necesitas para llegar a ese puesto de trabajo. Pero obviamente eso tiene sus pros y sus contras. A mí lo que más me llama la atención de lo que has dicho es eso, la experiencia laboral que te piden para cualquier puesto de trabajo, pero incluso cuando eso no tienes edad para tener esa experiencia, ¿vale? Que entiendo que sí, que una persona con experiencia ya en un sector, pues puede hacer más, quizás el trabajo de una forma mejor o más rápida, pero claro, si nos dan oportunidades a los jóvenes, va a ser muy difícil que entremos en el mundo laboral cuando no tenemos oportunidades en casi ningún sector y en casi ninguna empresa. Entonces, a raíz de aquí creo que viene otro problema, que es la sobrecualificación. Es decir, las personas al no encontrar un puesto de trabajo, pues buscan otras alternativas para no perder su tiempo, como puede ser estudiar otra carrera, estudiar un máster, idioma, que está bien hasta un cierto límite, porque hay cosas que sí, que es muy importante tener cultura y todo eso, pero hay cosas que realmente no tiene por qué saber todo el mundo y que se estudian por seguir intentando conseguir un puesto que a lo mejor no es esa en la forma en la que lo puedes conseguir, sino, no sé, buscándote unas prácticas. Lo que pasa es claro que las prácticas no son remuneradas y ya a cierta edad pues necesitas tener tu nivel económico para poder independizarte, para poder sentirte útil, por así decirlo, ¿no? No, sí, además el tema de prácticas no es tan fácil. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando terminé el ciclo, como por el tema de la pandemia no pude terminar las prácticas porque obviamente todos fueron alertes, todos trabajando. Desde entonces, que hace ya más de un año que terminé, he intentado buscar algunas prácticas relacionadas con el ámbito que estudié y tampoco te lo dan así porque así. O sea, que ya incluso trabajando de gratis, por decirlo así, o sea, de gratis porque lo que tú obtienes a cambio es una experiencia. Pero es que incluso sin tener una remuneración económica, tampoco te dan trabajo de forma fácil. Entonces yo creo que es muy complicado
el buscar ese equilibrio porque, por ejemplo, creo que, o sea, te piden experiencia, pero te piden también estudio. Yo, por ejemplo, bajo mi punto de vista, creo que es necesario estudiar porque obviamente cuanto más estudies, mejor preparado vas a estar, pero en el fondo, tú donde aprendes realmente sobre ese ámbito es trabajando. O sea, yo considero que un ciclo superior, una universidad, te da como esa base teórica para tú poder aprender la base práctica en una empresa o en un trabajo donde tú quieras realizar esos estudios. Pero claro, ¿cómo te piden 2 años de experiencia si la experiencia la consigues trabajando? O sea, es incoherente. Si tú estudias para coger experiencia, cuando terminas de estudiar, ¿cómo te van a decir que no? Ahí hay un proceso, hay un salto que no estamos dando. Entonces yo creo que deberían de intentar ese proceso de, desde que tú terminas de ser un estudiante y pasas a ser un trabajador, ahí esa experiencia que te falta deberían de proporcionárnoslo de alguna forma, bien como práctica que cada vez, ¿verdad? Que con los años va mejorando ese tema, pero al 100% no está todavía conseguido, porque en nuestro propio caso terminamos de estudiar un ciclo superior que ya con este título deberíamos estar trabajando en una serie de puestos, con una serie de requisitos, de sueldos y tal, y no estamos haciendo lo que hemos hecho, hemos seguido estudiando porque no hemos encontrado la ocasión de trabajar. Que es verdad que yo, por ejemplo, en mi caso, si hubiese encontrado un trabajo, hubiese llevado las dos cosas a la vez, porque yo sí quería tener la carrera. Pero hay otras personas que no, que hay otras personas que lo que quieren ya es tener esa independencia económica, tener ese trabajo y ascender en él. Pero claro, en nuestro caso, por ejemplo, no nos dieron esa oportunidad de vivir el mundo laboral. O sea, yo en mi caso no llegó a 3 semanas de práctica y entonces esa es la única, el único contacto que yo tenía con ese mundo laboral. Entonces, ¿qué experiencia voy a tener con la edad que tengo si no me dan esa oportunidad? Yo en mi caso tuve la suerte, por así decirlo, de hacer las prácticas desde mi casa, sí, pero bueno, estuve los 3 meses trabajando con una empresa, pero realmente eso ahora mismo de qué me sirve. Si hay un montón de gente que tiene más experiencia que yo y yo la experiencia que tengo son 3 meses trabajando, por así decirlo, desde mi casa, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que debería de haber, no sé si se puede hacer o no sé, yo de esto no entiendo tampoco mucho, pero entre terminar unos estudios superiores, ya sea el grado superior o una universidad, a entrar en un puesto de trabajo, ahí debería de haber como un tiempo en el que eso da o una práctica o unos trabajos menos remunerados, es decir, crear como una sección para que los jóvenes cojan experiencia, pero ya se puedan intentar mantener por ellos mismos un poco, aunque no sean capaces de ahorrar, porque cuando termine la carrera, que tienen, no sé, ponte de 22 a 24 años, que será con la que acabemos nosotros más o menos. Cuando acabemos, a mí ya me gustaría tener una independencia económica. No quiero seguir dependiendo de mis padres, que sí, que a los 24 años a lo mejor tampoco es que sea una edad en la que diga, pero a mí me gustaría ya poder independizarme, poder pagar un piso yo sola. Entonces creo que por el camino en el que vamos no se puede conseguir. Entonces, no sé, yo haría ahí como un periodo de unos años de, vale, estos puestos de trabajo se destinan únicamente a las personas que salgan de estos títulos. Pues sí, y además que sí es verdad que, sobre todo en ciclo superior, están intentando meter el método dual, que es vas estudiando mientras que vas haciendo práctica, pero aparte de que eso es en X ciclos concretos, que no son en todos, creo que debería ser como la ley obligatoria para todos los ciclos, para todas las universidades, porque tú ponte, en una universidad estás 4 años estudiando y ¿cuánto tiempo estás de práctica? O sea, no se equivale. O sea, yo diría, vale, pues de esos 4 años, todos los años, 5 meses de práctica. ¿Que lo tienes que compaginar con los estudios? Claro, pero es como el que trabaja y estudia a la vez. O sea, al fin y al cabo es un esfuerzo que si tú quieres conseguir algo tienes que esforzarte por eso. Entonces una de las soluciones que también estos temas se dicen muy fácil y se hablan muy rápido y no son tan fáciles, pero bueno, yo creo que esa sería como una de las soluciones. Después de tantos años de carrera, porque incluso hay carreras que tienen 5 años,
poner práctica desde el principio. O sea, tú el primer año que entres ya estar en contacto con el mundo laboral. Porque entonces te pegas 4 años formándote como estudiante, porque realmente tú en la universidad te formas como un estudiante. Sabes cómo estudiar, cómo no, qué métodos para que memorizar mejor las cosas. Entonces, realmente tú sales de la carrera siendo un buen estudiante, no un profesional, porque no has trabajado. O sea, has estudiado la base teórica, pero tú no has ido a una empresa y has ejercido lo que estás estudiando. Entonces yo creo que deberíamos desde el minuto cero compaginar los estudios con esas prácticas. Que da igual que al principio no sean remuneradas porque al fin y al cabo, si no hubiese práctica tampoco estarías tú ganando dinero al mes. Pero sí creo que si estamos desde el primer año con práctica, tú llegas a cuarto sabiendo la teoría de una universidad y la práctica de una empresa. Entonces sería mucho más fácil llegar a una entrevista de trabajo y decir, pues mira, tengo esta titulación y estos 4 años de experiencia. Entonces, obviamente, vas a tener más oportunidades de conseguir ese puesto de trabajo. Yo, por ejemplo, en mi caso, he ido a muchísimas entrevistas de trabajo, y cuando digo muchísimas, son muchísimas, y siempre me echan para atrás por la experiencia. O sea, me dicen que muy bien, que los títulos que tengo están geniales, las notas académicas también, pero no tengo esa experiencia y obviamente si viene detrás otra persona que tiene los mismos estudios que yo o un poquito menos, pero tiene 2 años de práctica, va a decir, anda, pues mira, es que nos compensa más a esta persona que no le tenemos que enseñar nosotros, ya sabe trabajar por ella misma. Entonces, eso es lo que también te frustra, lo que tú dices, joder, tantos años estudiando para que después vayas a un trabajo y te digan que no, porque no tienes experiencia, ¿de qué me vale a mí estudiar? Pero también tú te Claro. pones a pensar, vale, pues no estudio tanto y trabajo. Esa persona no va a tener un buen trabajo porque no tiene muchos estudios. Es que entonces es como un círculo vicioso del que no puede salir. Yo también lo veo así. Lo que pasa es que realmente luego a lo mejor para las empresas, como tú has dicho, es más importante tener la experiencia que a lo mejor las notas que has sacado en la carrera, ¿sabes? Entonces, yo eso que has dicho lo veo muy buena idea desde el principio, vale. Son 4 años de carrera, ponte, que son las más habituales. Pues en esos 4 años vas a tener unos meses de práctica. Al principio, es verdad que a lo mejor los primeros años no va a tener mucha idea porque obviamente acabas de entrar y no sabes ni de qué va lo que estás estudiando. Pero es verdad que de cara a un futuro vendría súper bien hacer eso. Y ahora te tengo yo a ti una pregunta. ¿Tú saldrás de España para trabajar? Sí. O sea, me lo llegas a preguntar hace 3 años y te digo que no. O sea, te digo que no porque a mí España me encanta. Sé que el nivel de vida que hay aquí en otros sitios no lo hay. Te hubiese dicho que no, pero porque tenía la mentalidad de estudiante. O sea, entonces, mentalidad de estudiante es seguir manteniéndote tus padres, no tener independencia económica y centrarte solo en sacar buenas notas y pasando de curso. A día de hoy, que mi mentalidad sigue siendo de estudiante porque sigo estudiando, pero ya es más viendo el futuro y viendo de aquí a 3, 4 años mi futuro laboral. Y te diría que sí, porque considero que en otros sitios, en otros países, tratan muy bien a los estudiantes que acaban las carreras. Los sueldos desde el primer momento son más elevados y son como más, aceptan más a las personas sin práctica porque le enseñan en la propia empresa. Entonces, a mí si mañana me dicen, te ponemos un puesto de trabajo en tal sitio, con estas condiciones, con este sueldo, con yo me voy. O sea, obviamente me iría X tiempo, porque sí es verdad que yo en España me encanta y me encanta cómo es la sociedad, cómo se vive y todo, pero me iría seguro, porque sé que aquí para encontrar ese trabajo necesitaría 2, 3 años de experiencia. Entonces, que después se quejan de que, como decían hace un par de años, la fuga de cerebros, ¿no? Es que, Sí. obviamente, si aquí no te dan esa facilidad de esos recursos, la gente se va a ir, porque tonta no es. No te vas a pegar estudiando X años, que encima, por muy público que sea, no es gratis. O sea, más o menos hay que pagar algo, te sacrificas X años estudiando, X años gastándote cierto dinero para que después salgas al mundo laboral y acabes en el paro o acabes trabajando de algo que no es lo tuyo. Entonces,
entiendo la gente que se va y yo sería la primera que me iría, porque obviamente hay mucho trabajo bueno fuera del que aquí ahora mismo no tenemos a nuestro alcance. ¿Y tú te Y irías fuera? además, yo primero te voy a decir que sacándolo del tema de la fuga de cerebro, lo que está haciendo España es gastarse mucho dinero en los estudiantes porque muchos recibimos becas y esas becas pues se pagan con los dineros de públicos y lo que está haciendo es gastarse dinero en unos estudios para que luego esa persona rentabilice en otro país. Es decir, está gastando un dinero que no le está aportando ningún tipo de beneficio. Y ahora, yo ahora mismo no me lo había planteado nunca lo de salir de España, la verdad, porque a mí me ata mucho lo que es mi familia. Yo tengo que ver mi familia muy constantemente. Entonces, yo ahora mismo creo que no me iría porque tampoco lo necesito tanto. Quizás de que acabe la carrera es lo primero que hago, irme a buscar trabajo por ahí, pero ahora mismo no, porque no me veo ahora mismo trabajando en una empresa 8 horas, no. Ahora mismo yo en eso no me veo. Que quien te dice eso en 4 años, 3 años, pues a lo mejor es lo que necesito hacer. Pero bueno, tiempo al tiempo y ya iré viendo. Espero que no sea necesario hacer eso. Hombre, ¿Y tú obviamente, crees? Bueno, claro que yo obviamente, como he dicho, prefiero trabajar aquí en España porque yo me considero igual que tú, necesito estar muy apegada a mi familia. Pero mmm, si de aquí a X años yo no encuentro trabajo, o sea, yo no voy a, o sea, yo tengo claro que no voy a seguir estudiando más. Es decir, toda la vida se estudia porque tú siempre aprendes cosas nuevas y el estudiar como que nunca se deja. Pero no quiero seguir formándome más porque ya volvemos a la sobrecualificación. O sea, ¿de qué me vale seguir estudiando si nunca voy a encontrar trabajo? Entonces, lo que mi punto de vista es, no quiero seguir avanzando más en el estudio de forma tan constante como ahora, pero no me quiero quedar en mi casa viendo la vida pasar. Es decir, si me tengo que buscar la vida en otro país, pues yo me lo voy a buscar antes de quedarme aquí viviendo de mis padres y ver cómo pasan los años y estar en la misma situación. claro. Pero ¿tú crees que encontrarás en algún momento un trabajo fijo? Ya sea, no sé, una pregunta un poco así general, pero ponte en un futuro no muy lejano. A ver, en un futuro no lejano, no. O sea, yo tengo clarísimo que si en España empiezo a trabajar, va a ser temporal. O sea, va a ser de estos trabajos que te llaman para 2 meses sí, dos no, tres sí, uno no. O sea, de aquí a que yo conseguir un trabajo fijo como se entiende, como tal, sé que voy a tener que pasar muchos años tragándome, por decirlo así, trabajos no mediocres, pero no trabajos al alcance de mis estudios, por decirlo así. Y yo tengo que pasar X años comiéndome trabajos temporales con unos horarios y sueldos no muy buenos, porque obviamente tendré que adquirir de esa forma esa experiencia que me pedirá en ese trabajo con esas condiciones laborales mejores. Entonces, a corto plazo, no. En un futuro espero y yo rezo y soy positiva de que después de tanto estudio, de tanto esfuerzo que estamos haciendo por llegar a un objetivo, ese objetivo se cumpla. Pero ya te digo que por mi parte, a corto plazo, no. ¿Y tú crees Ya, que conseguirás a corto plazo el trabajo? no, a corto plazo es prácticamente imposible, yo creo, conseguir un trabajo no fijo, pero estable, por así decirlo. Yo creo que al principio todos vamos a tener que trabajar en cosas que a lo mejor no nos gustan tanto, pero lo vamos a necesitar para irnos manteniendo poco a poco y tener una vida más adulta, porque realmente ahora mismo no vivimos una vida adulta, porque yo creo que la diferencia es ser independiente totalmente de tu familia. Entonces, en un principio creo que no. En un futuro, obviamente sí, ya sea con 40, 50 años, esperemos de ser, pero yo creo que en un futuro sí. Y que aunque al principio hemos comentado que íbamos a intentar evitar pensar y hablar sobre las circunstancias con la pandemia, no podemos obviar el hándicap que es ahora mismo la situación económica en el país. O sea, hay personas que llevaban fija 30 años y ahora están en el paro, están en ERTE o no saben si van a conseguir de nuevo ese trabajo. Entonces, eso a nosotros nos afecta muchísimo porque ahora mismo vamos a entrar en una crisis económica que va a durar, por desgracia, un periodo considerable en España
Y eso nos afecta directamente al empleo, porque si las empresas no tienen dinero, no contratan a nuevo personal, o sea, ¿cómo va a contratar a una persona que no tiene experiencia? Si las que tienen experiencia llevaban fija. O sea, que no es que sea una persona con experiencia pero nunca trabaja en esa empresa, no. Gente que lleva en esa empresa muchos años siendo fija está en ERTE, está en la calle. Entonces, aunque intentemos evitar ese tema, es que nos afecta de forma muy directa, porque cuando salgamos al mundo laboral, el mundo laboral va a estar por los suelos, con empresas que no cotizarán nada, que tendrán unos sueldos bajísimos para los que trabajen y no contratarán a personas nuevas porque es que es imposible mantenerlos a todos. Entonces, aunque intentemos ser positivos, sabemos que de aquí a que terminemos la carrera va a ser muy complicado encontrar un trabajo, pero también considero que es necesario pensar en que obviamente como todas las crisis pasan, con más tiempo, menos tiempo, pero toda la crisis hemos comprobado con los años que han ido pasando y a lo mejor no cuando terminemos la carrera, pero a lo mejor de aquí a 6 años podemos decir, vale, pues mira, estuve no sé cuántos años estudiando esto, pero a día de hoy tengo un puesto que me gusta, porque ya no es solo un puesto bueno, con buenas condiciones y buen salario, sino que a ti te guste ese puesto, porque yo creo que es muy, muy importante cuando estudias una carrera, porque el que trabaja sin estudio, pues oye, pues ya que no has estudiado, te aguantas con lo que tienes, pero cuando has dedicado tantos años de tu vida a estudiar y a formarte para hacer algo en concreto, es muy importante ejercer eso, no estudiar para ser abogado y acabar siendo camarero. Que no digo que camarero no sea un buen trabajo, pero para camarero tendrá que trabajar los que hayan querido trabajar para camarero, no uno que quería ser abogado. Entonces creo que también es muy, muy, muy importante conseguir un trabajo con buenas condiciones, pero que sea un trabajo que a ti te guste. Claro, yo creo que eso es incluso más importante. Bueno, hablo ahora desde una niña, por así decirlo, que no le falta de nada. Pero en mi opinión ahora creo que es más importante trabajar en un puesto de trabajo que te guste, que te dé mucho dinero. Eso, digo esto con esta edad. A lo mejor dentro de unos años prefiero dinero a que me guste el puesto de trabajo, pero no sé, creo que al igual que hay personas que se les da bien un puesto en concreto y se esfuerzan, estudian por para conseguirlo y todo eso, hay otras personas que a lo mejor por sus motivos no se han esforzado para conseguir un puesto en concreto o porque no les gusta nada así y pues son camareros o no sé, puestos así que los vemos como los puestos que tienes cuando terminas de trabajar, no, pero hay, a lo mejor hay realmente personas que les gusta ese trabajo y que se esfuerzan por conseguirlo. No queremos tampoco menospreciar esos trabajos porque para nada es así. Y bueno, por mi parte, nada más que añadir en el podcast de hoy. Yo decir que sí es verdad que es necesario que estén todos los puestos cubiertos, es decir, que haya gente abogado, que haya gente camarero, que haya gente trabajando en el campo. O sea, no podemos olvidar que para que el país tenga equilibrio tiene que estar cubierto desde el campo hasta un médico. O sea, no podemos decir, no, no, aquí hay que estudiar para ser como los puestos de trabajo mejores vistos de forma social, porque ya te digo que, y en esta pandemia nos ha muy claro cuáles son los puestos más necesarios, pero bueno, todavía la mentalidad sigue siendo un poco así, pero yo digo que para que haya un médico o un abogado tiene que ver a alguien que cubra el trabajo en el campo, porque si no, ¿de qué comería ese médico? O sea, ¿cómo llegaría esos productos de alimentos a la mesa de ese médico? Entonces yo creo que esto es muy importante tener claro que que tú tienes que buscar el trabajo que a ti te guste. Que te gusta ser camarero, porque hay gente que le encanta. O sea, yo tengo amigos camareros que le encanta. ¿Por qué? Porque aunque sí es verdad que tienen un horario un poco diferente porque trabajan cuando la gente está de descanso, pero que le encanta porque son súper sociables, hablan con todo el mundo, conocen gente nueva a diario y le encanta ese mundo. Y a lo mejor meterse en una oficina de 8 a 3 no lo ven porque lo ven como muy aburrido, muy monótono. Entonces, hay gente, por suerte, para todo, que le guste todo el tiempo, porque yo, por ejemplo, no debería ser policía, ¿sabes? Porque no. Entonces, si todo el mundo pensara como yo, el país no tendría seguridad. Entonces, yo creo que por eso es importante que todo el mundo piense qué le gusta y que haya variedad. Y nada, yo, Yo, para terminar, igual decir que
hay que ser positivos, que todas las crisis económicas que hemos tenido han pasado, que tardaremos más, tardaremos menos, pero que pasan, y que también es muy importante intentar tener una mente emprendedora. O sea, si no consigues el trabajo por un tercero, puedes intentar tú buscarte la vida de forma propia, es decir, vale, pues no encuentro trabajo, pues voy a intentar buscarme yo la forma de ganar ese dinero económico. O sea, que mucha gente piensa así, vale, yo no quiero trabajar para esa persona, yo quiero que trabajen para mí. Y esa es la diferencia de luchar por tus sueños o estancarte o quedarte con, vale, pues tengo un trabajo que me paga 1.000 euros de lunes a viernes, ya, no quiero más. O sea, hay gente conformista y hay gente que no. Entonces, creo que tenemos que reflexionar con nosotros mismos y decir, vale, quiero estudiar para acabar aquí, quiero directamente ponerme a trabajar porque no necesito llegar hasta ese objetivo. Creo que hay que replantearse uno mismo las cosas que siente y decir qué es lo que más le apetece a él, que a lo mejor hay gente que no quiere estudiar 5 años para acabar siendo médico porque prefiere directamente formarse como camarero, que hay que formarse, porque todo el mundo no vale, y estar trabajando de ello porque es lo que le apasiona. Entonces yo creo que al fin y al cabo tienes que ver qué te apasiona en la vida y qué te gustaría trabajar el día de mañana, porque una frase que yo siempre digo es, si trabajas en lo que te gusta, nunca trabajas, o sea, siempre estás haciendo como un hobby. Entonces yo creo que eso es muy importante para ser felices y saber llevar una vida de forma agradable. Sí, yo lo que más veo eso ahora mismo importante es que cada uno vea qué objetivo quiere conseguir en la vida y luchar por ello. Y ya hablaremos más de este tema en otros podcasts, porque bueno, a las dos nos gusta mucho el tema del emprendimiento y eso, y creo que tenemos muchas cosas que decir que a lo mejor en el podcast de hoy no caben, Sí. porque bueno, es de otro tema y eso. Así que nada, muchas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias. Recordad las redes sociales. En TikTok e Instagram nos llamamos bájatedelanube.podcast, en YouTube y Spotify Bájate de la Nube y en Twitter @bájate de la nube _baja. Pues nada, muchas Muchas gracias gracias. y hasta el Hasta el próximo próximo. día. Adiós.